One Story, 16. Éxodo capítulo 5, 15. Las 10 plagas, la Pascua, el bautismo del Mar Rojo y la columna de nube y fuego. Ahora, a través del Éxodo, Dios revelará su salvación a todas las generaciones venideras. El celo por el reino de Dios, que ya se había manifestado a través de Abraham, ahora se desplegará nuevamente por medio de la nación de Israel. Para esta travesía, Dios esperó más de 400 años, y esperó 80 años para levantar al líder del Éxodo, Moisés. Ahora Moisés comenzará a entender, reconocer, aceptar y abrazar la visión de Dios. Tú eres para mí un esposo de sangre. Dios inicia el largo viaje del Éxodo junto con Moisés. Pero mientras Moisés regresaba de Madián, donde había vivido durante 40 años, Dios intentó matarlo en el camino. Entonces su esposa Séfora tomó un cuchillo de pedernal y rápidamente circuncidó a su hijo, quien aún no había sido circuncidado. Tocó los pies de Moisés con el prepucio, y el Señor lo dejó y no lo mató. Moisés debe entender esto. Aunque Dios sacará a su pueblo de Egipto por medio de Moisés, el verdadero autor de la salvación no es Moisés, sino aquel que será revelado más allá de Moisés, dentro del pacto de Dios, Jesucristo, quien es el Evangelio de la gracia. Moisés aparece como una figura que anticipa la ley, la cual nos lleva al Evangelio de la gracia. Por eso, si Moisés mismo o sus hijos rompen el pacto de la circuncisión, no podrán ser considerados parte del pueblo de Dios. Inclinaron la cabeza y adoraron. Moisés se encuentra con Aarón, le cuenta lo que Dios le había dicho y le muestra las señales. Luego reúnen a todos los ancianos de Israel, y Aarón les habla en nombre del Señor y realiza las señales ante el pueblo. Y el pueblo cree. Al oír que el Señor había visto su aflicción, inclinan la cabeza y adoran. Deja ir a mi pueblo. Dios le ordena a Moisés y a Aarón que vayan ante el faraón y le digan, deja ir a mi pueblo. Esta declaración se repetirá hasta que los israelitas salgan de Egipto. Pero el faraón responde, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y no dejaré ir a Israel. Aquí comienza todo. El faraón, que dice no conocer al Señor, ahora sabrá exactamente quién es Él. Dios ya sabía que el faraón no los dejaría ir a menos que fuera golpeado con mano poderosa. Dios también sabía que las mujeres de Israel tomarían objetos de valor de los egipcios, plata, oro, ropa y bienes, y ya conocía incluso la muerte de los primogénitos. El faraón aumenta la carga de trabajo del pueblo de Israel, y cuando el pueblo enfrenta esta dura realidad, se queja ante Moisés y Aarón. En sus palabras, que el Señor los mire y los juzgue. Se esconde el pensamiento, si realmente Dios fuera nuestro Dios, no permitiría este tipo de sufrimiento. Esto revela una fe centrada en la prosperidad. Ahora, más que una guerra contra el faraón, Dios está por librar una guerra aún mayor y más difícil. Contra la mentalidad centrada en uno mismo y en la prosperidad, que está profundamente arraigada en el corazón de su pueblo. En este punto, incluso si los israelitas no creen, Moisés debería creer. Pero aún después de que Moisés comunica estas palabras de Dios a los israelitas, ellos no lo escuchan por causa de su desaliento y la dura esclavitud. Entonces Moisés vuelve a decir, si los israelitas no me escuchan, ¿cómo me escuchará el faraón, siendo yo torpe de labios? Moisés aún necesita más tiempo. Ahora, la Biblia hace una breve pausa. En lugar de continuar con la tensión entre Dios, Moisés y los israelitas, cambia a la genealogía de Leví, comenzando desde Jacob. Incluso desde antes, Dios ya había estado preparando a Moisés y a Aarón desde el tiempo de Jacob. Por lo tanto, sin importar lo que diga Moisés, Dios ciertamente lo va a usar. La breve genealogía termina con estas palabras, este es Aarón y este es Moisés a los que el Señor dijo, saquen de Egipto a los israelitas por escuadrones. Ellos fueron los que hablaron con el faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los israelitas, estos fueron Moisés y Aarón.
A partir de este momento, Dios empieza a preparar la guerra del Éxodo, poniendo a Moisés por delante de Aarón. Aún así, Moisés vuelve a decir, ¿cómo va a escucharme el faraón, si soy torpe de labios, respondiendo al mandato del Señor, yo soy el Señor? Dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. ¿Por qué es necesaria la guerra del Éxodo? Las 10 plagas comienzan con esta palabra, yo extenderé mi mano contra Egipto, y con grandes actos de juicio sacaré de allí a mis escuadrones, mi pueblo, los israelitas. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando extienda mi mano contra Egipto y saque de allí a los israelitas. A lo largo de la guerra del Éxodo, Dios declara repetidamente, yo soy el Señor y dice una y otra vez, entonces sabrán que yo soy el Señor. Dios también revela que esto no es una competencia de fuerza entre él y el faraón. Es una guerra que avanza exactamente según lo que él ya había dicho y planeado. Primero, como un preludio, la vara de Aarón se convierte en serpiente y se traga las varas de los magos egipcios que también se habían convertido en serpientes. Pero el corazón del faraón se endurece. El verdadero comienzo aún no ha empezado. Las 10 plagas no fueron solo juicios sobre el faraón y los egipcios. También fueron revelaciones de Dios para los israelitas. Después de más de 400 años en Egipto, una tierra de prosperidad, los israelitas habían llenado su corazón con innumerables dioses paganos, y hacía mucho que se habían olvidado del Señor Dios, quien solo era recordado por tradición oral. Así que Dios comenzó una guerra no solo contra el faraón, sino también contra los dioses falsos enterrados en el corazón de su propio pueblo, para revelarse nuevamente como el Señor Dios. Las 9 plagas. La primera plaga fue la plaga de sangre. Toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. El Nilo, que era su símbolo de vida y su ídolo, se convirtió en maldición. La segunda plaga fue la plaga de ranas. Las ranas, símbolo de fertilidad, vinieron en tal cantidad que se volvieron una maldición. La tercera plaga fue la plaga de jejenes. Estos jejenes afectaron no solo a los animales, sino también a las personas, y los dioses de la vida en Egipto no pudieron hacer nada. La cuarta plaga fue la plaga de moscas. Aunque la tierra fue destruida por las moscas, sus dioses seguían siendo impotentes. La quinta plaga fue una plaga severa que mató a todo el ganado, y aún así, los dioses del ganado no pudieron hacer nada. La sexta plaga fue la plaga de úlceras. Causó daño tanto a personas como a animales, pero los dioses de la medicina y la sanidad en Egipto no pudieron hacer nada. La séptima plaga fue la plaga de granizo mezclado con fuego cayó del cielo, y aún así, los dioses del cielo no pudieron hacer nada. La octava plaga fue la plaga de langostas. Las langostas devoraron todo lo que quedó después del granizo, cada árbol, cada cultivo, hasta que la tierra fue llenada por ellas, pero los dioses de la cosecha no pudieron hacer nada. La novena plaga fue la plaga de oscuridad. Una oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto durante 3 días, y aún así, el dios Sol de Egipto no pudo hacer absolutamente nada. La primera y la segunda plaga fueron imitadas por los magos de Egipto. Pero a partir de la tercera plaga, ya no pudieron imitarlas. Y comenzando desde la cuarta plaga, la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, fue protegida de las plagas. Dios estaba haciendo una distinción entre su pueblo y el pueblo del faraón. Durante la sexta plaga, la plaga de úlceras, los mismos magos egipcios fueron afectados y no pudieron presentarse ante Moisés por causa de las úlceras. En la séptima plaga, la plaga de granizo, algunos oficiales del faraón temieron la palabra del Señor y llevaron a sus siervos y su ganado dentro de las casas para protegerlos. En la octava plaga, la plaga de langostas, los oficiales del faraón le dijeron, «Deja que los hombres se vayan para que adoren al Señor su Dios, ¿acaso no te das cuenta de que Egipto está destruido?». A lo largo de todas las plagas, el corazón del faraón permaneció constantemente terco y endurecido. Es mejor entender que Dios no endureció el corazón del faraón a la fuerza.
Más bien, Dios permitió que el faraón viviera según su corazón pecaminoso y egocéntrico. Durante la cuarta plaga, el faraón dijo, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en la tierra. Luego dijo, los dejaré ir para ofrecer sacrificios al Señor su Dios en el desierto, pero no se alejen mucho. Pero nuevamente, su corazón se endureció. Durante la séptima plaga, el faraón dijo, los dejaré ir para ofrecer sacrificios al Señor su Dios. Ya no necesitan quedarse, pero su corazón se endureció otra vez. Durante la octava plaga, dijo, que solo los hombres se vayan a adorar al Señor, lo que significaba que las mujeres y los niños debían quedarse, pero nuevamente, su corazón se endureció. Durante la novena plaga, dijo, vayan, adoren al Señor. Incluso sus mujeres y sus hijos pueden ir con ustedes, solo dejen sus rebaños y su ganado. Esta vez permitió que el pueblo fuera con sus familias, pero no con sus posesiones. Y aún así, su corazón se endureció. Aún no era el momento del faraón. Pero ya lo sabíamos, antes de que Moisés regresara a Egipto, Dios ya había hablado sobre la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Esto no era una lucha de poder entre el faraón y Moisés. Era Dios quien estaba al frente, llevando a cabo todo por sí mismo. La 10ª plaga. Ahora solo queda una plaga. Dios dice, voy a enviar una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, él los dejará ir de aquí. Esta 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, matará a todo primogénito en Egipto, tanto de personas como de animales. Y aún así, los dioses de la vida en Egipto no podrán hacer nada. Para el pueblo de Dios, esta plaga traerá alegría y temor reverente, porque no habrá ningún daño para ellos. Pero para todo Egipto, habrá un clamor tan grande como nunca lo ha habido ni lo habrá jamás. La Pascua. Para prepararse para la muerte de los primogénitos, la 10ª plaga, primero, cada familia debe tomar un cordero, según la casa de cada padre. Segundo, ya sea cordero o cabrito, debe ser macho de 1 año, sin defecto. Tercero, deben guardarlo hasta el día 14 y matarlo al anochecer. Cuarto, deben tomar parte de la sangre y ponerla en los marcos y en la parte superior de la puerta de la casa donde van a comer el cordero. Quinto, esa noche deben comer la carne asada al fuego, la cabeza, las piernas y las entrañas, todo, junto con pan sin levadura y hierbas amargas. Deben comerlo deprisa, con el manto ceñido a la cintura, sandalias en los pies y bastón en la mano. No debe quedar nada hasta la mañana, y lo que sobre, debe quemarse. Esta es la Pascua. Ahora Dios pasará por la tierra de Egipto y matará a todo primogénito, tanto de personas como de animales. Este es el juicio de Dios contra todos los dioses de Egipto. Dios se dará a conocer como el único Dios verdadero. Y cuando Dios golpee a Egipto, la única señal que preservará la vida será la sangre del cordero. Cuando él vea la sangre, pasará de largo esa casa, y ninguna plaga destructiva tocará a los que estén allí. Ser egipcio no significa automáticamente juicio. Y ser israelita no significa automáticamente salvación. Ya lo sabemos por el caso del prepucio del hijo de Moisés y por la 7ª plaga, cuando algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y pusieron a resguardo su ganado, que no es la sangre ni el linaje lo que salva, sino la obediencia. Incluso si uno es israelita, sin la sangre, morirá. Y debemos recordar esto, de ahora en adelante, todo primogénito varón de Israel pertenecerá al Señor. Cuando las futuras generaciones pregunten por qué, deben decirles, cuando Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa, el faraón endureció su corazón y no quiso dejarnos ir, así que el Señor mató a todo primogénito en Egipto, tanto de personas como de animales. Por eso todo primogénito varón debe ser dedicado al Señor, y todo hijo primogénito debe ser rescatado. Esto será como una señal en tu mano y un recordatorio en tu frente para que nunca olvides el poder de la mano del Señor. La fiesta de los panes sin levadura.
La fiesta de los panes sin levadura comienza el día de la Pascua y dura 7 días. Durante este tiempo, solo se puede comer pan sin levadura, no se permite ningún alimento con levadura. Cualquiera que coma algo con levadura durante esos 7 días será excluido del pueblo de Israel. Dios les mandó guardar esta fiesta durante 7 días porque ese fue el tiempo en que Él sacó a su pueblo de Egipto. Dios les está mandando que lo recuerden a través de esta fiesta. En el mundo, las fiestas se establecen después de que ocurre un evento, para conmemorarlo y recordarlo. Pero las fiestas que Dios ordena son diferentes. Dios ordena la fiesta antes de que ocurra el evento. ¿Por qué? Porque Dios es quien gobierna la historia. Lo que Él dice, ciertamente se cumplirá. La primera Pascua. Antes de que la última plaga, la muerte de los primogénitos, caiga sobre Egipto, los israelitas comienzan sus preparativos para la salida, según el mandato de Dios. Cada familia toma un cordero para la Pascua. Mojan un manojo de hisopo en la sangre y la aplican en la parte superior y en los lados del marco de la puerta. Nadie debe salir de su casa hasta la mañana. Esto debe cumplirse como una ordenanza perpetua, algo que sus descendientes deben guardar para siempre. Cuando el pueblo escucha todos estos mandamientos de parte de Dios a través de Moisés, se inclinan y adoran. Todavía no es una aceptación completa de Dios como su Dios, pero esta adoración es diferente a la de antes. La muerte de los primogénitos. Finalmente, en la noche de la Pascua, Dios hace tal como lo había dicho. Mata a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del ganado, y hay un gran clamor en todo Egipto. El faraón manda a llamar a Moisés y a Aarón y les dice que se vayan y adoren al Señor, tal como lo habían pedido, llevándose también sus animales. En realidad, no es tanto una salida, sino más bien una expulsión. Así que los israelitas, tal como Moisés les había instruido, piden a los egipcios objetos de plata, de oro y ropa. Se llevan bienes de los egipcios, y unos 600.000 hombres a pie, junto con una multitud mixta y mucho ganado, salen de Egipto. En ese mismo día, se cumplen los 430 años de estadía en Egipto, y el pueblo de Dios sale de allí. Debemos recordar esto en todo momento. Si no fuera por la gracia de Dios, también nosotros habríamos perecido en el juicio por agua, o en la destrucción de Sodoma y Gomorra, o en la 10ª plaga de Egipto junto con todos los que no tenían la sangre del Cordero. El bautismo del Mar Rojo. Dios Todopoderoso, con su poder, podría haber sacado a su pueblo de Egipto de una manera más rápida y fácil. Pero en lugar de eso, los guía a través de la guerra del Éxodo y el cruce del Mar Rojo. Hay una razón para esto. Primero, a través de la guerra del Éxodo y del evento del Mar Rojo, Dios muestra al mismo tiempo el juicio sobre Egipto, que representa al mundo, y la salvación de su pueblo. Este patrón de juicio y salvación ya se mostró en el diluvio y en la destrucción de Sodoma, y se repetirá y se completará finalmente en el regreso de Jesucristo. En todo esto, Dios recibirá la gloria y se dará a conocer como Dios. Segundo, tanto el Éxodo como el cruce del Mar Rojo declaran que toda la obra de salvación no se basa en el mérito ni en la dignidad de los israelitas, sino completamente en la autoridad y el poder soberano de Dios. Cuando estaban ante el Mar Rojo, lo único que pudieron hacer fue sentir miedo, clamar y quejarse. Pero Dios, así como lo hizo con Moisés, actuará para la salvación de su pueblo por su gran amor. Tercero, por medio del cruce del Mar Rojo, Dios pone fin al estilo de vida egipcio dentro de su pueblo, y les da la experiencia de nacer de nuevo a una vida nueva. Por eso Pablo llama a este evento un bautismo. Sin embargo, esto todavía es solo una señal exterior. Más adelante, la transformación de la identidad del pecador por medio del Espíritu Santo será completada en Cristo Jesús. Así como los israelitas fueron bautizados en Moisés al cruzar el Mar Rojo, nosotros entraremos en el cielo como los que pertenecen a Jesucristo. Dios será su Dios, y ellos serán su pueblo.
Incluso para un pueblo rebelde, Dios dará un nuevo pacto y un nuevo corazón, y ciertamente lo cumplirá. El cántico de salvación. Los israelitas ya han visto el poder de Dios en Egipto y en el Mar Rojo. Y temieron al Señor. Esta adoración es diferente a la que ofrecieron la primera vez que oyeron el plan de liberación de Dios por medio de Moisés, y también es distinta a la que ofrecieron después de ver desarrollarse la guerra del Éxodo. Moisés dice, por tu gran amor guiarás al pueblo que has redimido, por tu fuerza los llevarás a tu santa morada. Dios ahora ha abrazado a su pueblo dentro de sí mismo. Esta morada que contiene al pueblo de Dios eventualmente pasará del tabernáculo y el templo a Jesucristo. Pero ya sabemos lo que viene. En solo un mes, aquellos que temieron a Dios comenzarán a quejarse, primero por el agua y luego por la comida. Por eso, la guerra del Éxodo y el evento del Mar Rojo no son el final del camino de la salvación, son el comienzo. Ahora el pueblo de Dios, aunque ya ha sido salvado, debe pasar por el camino de la santificación. El patrón de altibajos que vimos en Abraham y Jacob se repetirá con aún más intensidad. Hasta que el reino de Dios se cumpla como Él lo desea. La columna de nube y la columna de fuego. Desde el momento del Éxodo, la guía de Dios vino en forma de una columna de nube y una columna de fuego. Más que solo protección contra el sol durante el día o contra el frío durante la noche. Estas columnas representan la presencia de Dios que estuvo con ellos desde el momento en que salieron de Egipto hasta el final de su travesía por el desierto y la dirección de Dios. Dios nunca dejó a su pueblo. De día iba delante de ellos en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. El pueblo de Dios veía la nube del Señor sobre el tabernáculo de día, y fuego dentro de la nube de noche mientras viajaban. Permanecían acampados mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, y partían cuando la nube se levantaba. Por lo tanto, la columna de nube y la columna de fuego hablan de la obra del Espíritu Santo que habita en aquellos que han sido salvados. Dios sacó a su pueblo de Egipto solo por su amor. Por medio de la sangre del Cordero, los libró. Con su propio poder, les dio el bautismo en el Mar Rojo. Y este camino de salvación ahora continúa en la vida del desierto.